Volvemos a esta primera mañana para cumplir con lo que les adelantaba antes de la pausa, analizar la política internacional. Ya está con nosotros Juan Pablo Julier para ayudarnos a entender esta crisis política que está atravesando Ecuador. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Gracias. Decía, crisis política de Ecuador que no es de hoy. Esa es una realidad, porque cada vez que hablamos de algún país de Latinoamérica tenemos este tipo de situaciones de conflicto interno, ¿no? Sí, sin duda es un arrastre. A Ecuador le pasa, sistémicamente hablando, un poco lo mismo que a Perú. También es un país que tiene un Congreso unicameral donde el poder está muy distribuido entre una cantidad de partidos bastante interesante y cuesta mucho formar mayoría. Pero también Ecuador tiene una particularidad que se nota en este conflicto que surge por un artículo constitucional que llamado Muerte Cruzada, Ajá. que habilita al presidente a disolver el Congreso, que es lo que efectivamente Es una hizo. locura, porque es como un auto boicot, una medida. Es complicado y se llama Muerte Cruzada porque Sí. se disuelve el Congreso y también se llama elecciones generales donde se elige Claro. también presidente. Pero hay una clave ahí, porque el Parlamento se disuelve casi inmediatamente. Ajá. Pero el presidente dura en el cargo hasta que se elija uno nuevo. Ah, bien. Entonces hay ahí un periodo de varios meses donde se puede gobernar por decreto ley y políticamente hablando esta medida de Lazo le permitiría a él sacar toda una batería de medidas económicas que el Congreso estaba bloqueando. Por eso ahí está, digamos, la cuestión nodal de esta muerte cruzada. Que a su vez se suma al pedido de juicio político, porque Sí. se había también pedido y prosperado un juicio político a Lazo en el Congreso. Esto no, al menos esto es opinión mía, no sé, pero no me parece que sea el objetivo principal, más allá de que un juicio político inicie y después conseguir los votos para efectivamente destituir un presidente no es sencillo, más allá y menos en países como Ecuador donde el poder está tan desconcentrado, por decirlo de alguna manera, en distintos partidos políticos que muchos tienen poco en común. Entonces, esta cuestión por ahí me parece que sí, obviamente tiene relevancia política, pero pasa más por estas medidas que no están pasando en un contexto donde Ecuador tiene problemas económicos serios, es un país que está muy complicado, está estancado económicamente, más allá del debate que también nos toca un poco ver a nosotros los argentinos por varias cuestiones en particular, la dolarización no le ha ayudado a generar una economía que le permita de alguna manera crecer. Entonces esta cuestión se revierte, obviamente, si no crece la torta para repartir, tiene que haber menos comensales, claro. Una cuestión obvia y lógica. Varias de las medidas que pasaría Lazo en este periodo son de ajuste fiscal, especialmente, bueno, y algunas otras que tienen que ver más con una agenda más llamada de derecha, que no tiene tanto que ver con lo económico, sino tiene que ver con la desregularización de armas, cuestiones así. No obstante esto, ¿cuál es el tema? Esto puede ser revisado una vez asumido el nuevo gobierno. O sea, ¿cuál es la cuestión ahí? Que suele suceder que una vez implementada este tipo de normas que se implementan muy rápido y tienen consecuencias muy fuertes, son de difícil reversión. Y muchas veces también sucede que otros partidos políticos comparten la necesidad de hacerlo, lo que no quieren es ensuciarse las manos ellos. Entonces si lo hace otro, después pasa desapercibido, el Congreso lo avala igual con un nuevo gobierno y siguen. Pero no somos los responsables de tomar la decisión. Exactamente, entonces hay por ahí una cuestión que en realidad también, si uno lo mira desde arriba, le cierra a todos. Ajá. La realidad es que institucionalmente no es bueno. Este tipo de artículos de la Constitución impide que las decisiones de un país discurran por los procesos habituales de decisión que tienen que ver con dos poderes que tienen que tener cierto trabajo conjunto, pero que es interesante el hecho de que uno pueda decirle que no al otro si considera que no es una cuestión practicable o buena para el país en cuestión. El Congreso tiene o debería tener ese poder. Obviamente ante este episodio de disolución esta cuestión se pierde, o sea, el Congreso directamente desaparece y el único decisor es el Poder Ejecutivo. Por eso no es lo ideal. No obstante, es legal, porque la Constitución de Perú lo permite. Solamente una causal de las tres posibles debe ser revisada por la Corte Suprema de Justicia, y esta que alega Lazo no debe ser revisada, por lo tanto no es necesario una revisión judicial. Eso está regulado todo en el mismo sistema jurídico de Ecuador, por lo cual, digamos, legalmente no queda mucho más que hacer.
¿Qué es lo que puede llegar a dar de esto en adelante? Bueno, hay que ver cómo se conforma el nuevo Congreso, porque nada, más allá de la disolución, nada permite anticipar hoy en día que después de esto haya una fuerza política en Ecuador que pueda eventualmente formar una mayoría y generar estabilidad. Sí. Hay que ver qué sucede con eso, bueno, y después eventualmente cómo impactan estas reformas que van a tener una consecuencia bastante importante en lo que es economía y calidad de vida de la gente, y cuánto es posible sostenerlo también en el tiempo en base a la organización y digamos la puja de poder que se genere una vez implementadas estas cuestiones. Por lo que te diría, Ecuador probablemente de unos meses adelante sea un escenario bastante complicado en cuanto a estabilidad. Seguro. Que no es novedad tampoco en la región, como lo veníamos diciendo al principio de la nota, no es fuera de lo común. Tenemos a Perú con el mismo tema, Chile hasta ahí, Brasil con algún que otro cimbronazo de vez en cuando. La región está muy complicada con respecto a la estabilidad política. Así que es un episodio más dentro de todas estas cuestiones. Es evidente que estamos en un periodo de bisagra muy importante regionalmente hablando y estamos en el medio, o sea, que es la etapa del caos. Veremos qué sale de estas cuestiones de acá a futuro. Gracias, Juanpi. Nos encontramos en el inicio de la semana que viene.